Buenos días para toda la comunidad educativa que me acompaña en este momento. Les habla la profesora Dioselina Bautista Gómez. El día de hoy les hablaré sobre los podcasts en educación como una herramienta para aprender durante la cuarentena. Recordemos que esta propuesta se enmarca en la estrategia Aprende en Casa, propuesta por la Secretaría de Educación de Bogotá, con apoyo del IDE. Bienvenidos. La era digital está inmersa en toda la sociedad, evidenciándose claramente en los hábitos de los estudiantes, su lenguaje, su vida cotidiana y sus costumbres, creando una nueva cultura digital. De allí que el entorno escolar no puede alejarse de dichos contextos. A propósito de lo anterior, Acuña y Ospina plantean que en el contexto educativo colombiano se ha venido impulsando varias experiencias de incorporación y uso de las TIC. Y listo. Abuelo, voy y vuelvo. ¿Puedes hacerle clic en aceptar? Porfis. Vaya nomás. Yo hago todos los clics. Bueno, adiós. ¿Qué es un clic? Abuelo Ocon, abuelo de internet. ¿Debo hacer clic? ¿Debo hacer clic? ¡Ay, mi corazón! ¿Qué tenía que hacer? Ya me acordé. Hacer clic. ¿Qué está pasando? ¡No! Se ha encontrado un error. Borrando todo en 3, 2, 1. ¡Maldigo a todos los internet! Sigue. ¡Ay! ¡Mamá! ¡El abuelo se murió de nuevo! Con el avance de la tecnología, la educación no puede quedarse atrás. Y con la contingencia que estamos viviendo, los docentes debemos buscar diversas estrategias que permitan el aprendizaje de nuestros estudiantes y que a su vez este sea asequible por cualquier medio de tipo tecnológico. Por eso es necesario que las instituciones educativas también evolucionen a la par de las tecnologías, respondiendo a las necesidades que la era digital exige, esperando una transformación en la educación de tal manera que se genere una articulación de la enseñanza tradicional con las tecnologías que emergen actualmente. De allí que se hable de un recurso que está en boga actualmente y son los podcasts. Un podcast es un archivo multimedia distribuido en servicios digitales asociado generalmente con la profesión del periodismo o comunicación, pero por su valor, su uso ha trascendido a otras áreas como la educación. El uso del podcast como dispositivo tecnológico es mediador de la web 2.0 en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en la educación semipresencial, presencial y a distancia. El uso del podcast en la educación promueve el desarrollo de habilidades verbales y un primer paso para integrar las TICs en el aula, creando así una experiencia de aprendizaje dinámica. Podcast. Para los que no saben, un podcast básicamente es un programa de radio que se cuelga en internet. La diferencia está en que no se necesita una emisora para hacer un podcast y no se necesita una radio para escucharlo. Ahora, para los que sí conocen la definición pero no la noticia, resulta que los podcasts son el fenómeno del momento. O bueno, uno de los. Pero ¿cómo se explica que esté de moda la radio digital? Es decir, ¿no les parece un poco raro que nos estemos devolviendo en el tiempo de esa manera? Pues a nosotros sí.
O más bien esa fue la primera impresión. Cada vez son más los miembros de Magic Markers que escuchan podcasts y con el tiempo le estamos descubriendo la gracia a ese formato. Este video es para contarles cuál es esa gracia y para invitarlos a que redescubran el mundo del contenido en audio. Lo primero es hablar de diversidad. Varias veces la humanidad se ha dado cuenta de que cuando desaparecen las barreras para crear y distribuir contenidos, el resultado natural es una explosión de ideas. Pasó con la imprenta, pasó con los blogs, pasó con los videos de YouTube y desde hace algunos años esto mismo está pasando por segunda vez con la radio. Como ya no hace falta estar en una emisora ni depender de toda su infraestructura, existen miles y miles de podcasts y eso, naturalmente, se traduce en una asombrosa variedad de contenidos. Mucho más allá de los noticieros mañaneros con los presentadores de siempre, si lo que les interesa es el cine o la filosofía o los juegos de mesa, hay un podcast para cada una de esas cosas, pues más que nada en inglés. Ahora, por mucha diversidad que haya, igual sigue siendo raro ponerse a escuchar contenidos solo en audio cuando existen formatos más completos. ¿Cómo va a ganar el audio frente a otras cosas como Facebook, YouTube, Netflix, Kindle, el PlayStation y quién sabe cuántas vainas más? Todas ellas en una guerra por capturar tu atención. Bueno, pues justamente ahí está la magia. Un podcast no compite en el mismo campo, no compite por los ojos de nadie. Al contrario, los libera. Los podcasts, como la música o los audiolibros, son para lavar la loza, para caminar al trabajo, para hacer fila en el supermercado, para manejar, para apagar las pantallas en la noche. Es la misma razón por la cual la radio sigue vigente, pero con la gran ventaja de que los podcasts se escuchan en tu celular cuando quieras, donde quieras y hay 1.000.000 de programas diferentes. Y piensen que los podcasts no solo liberan los ojos del que está escuchando, también las palabras del que habla. Todo el que tiene una carreta que contar sabe la presión que existe en torno al tiempo. Un video de más de 5 minutos es motivo de drama para muchos. Un podcast no tiene ese problema. De hecho, los podcasts están llenos de formatos distintos y experimentos narrativos muy interesantes precisamente porque la noción del tiempo es diferente. En definitiva, los podcasts son una de las tendencias del momento. Por un lado, porque mucha gente está descubriendo la experiencia de consumir historias en audio y en cualquier parte. Y por el otro, porque es el espacio ideal para profundizar sobre muchos temas que se quedan por fuera de la radio tradicional y por fuera de un video de medio minuto. Si todavía no han experimentado nada de esto, les recomendamos que hagan el intento. El podcast es un recurso para contar historias. Su beneficio radica en que el contenido puede ser descargado y escuchado a conveniencia del usuario. El horario ya no es limitante para los radioescuchas. Esta modalidad se asemeja a la educación asincrónica, en la cual el estudiante puede cumplir con su proceso de aprendizaje a su propio ritmo, tomar la lección la cantidad de veces que sea necesaria y en el lugar que desee. La palabra podcast viene del móvil iPad y la palabra broadcast, que significa retransmitir. Podcast ha sido declarada la palabra del año 2005 por los editores del New Oxford American Dictionary. La palabra fue elegida por su fenómeno creciente en el año 2005, ya que cualquier persona con un dispositivo electrónico de grabación y conexión a Internet puede producir un podcast. ¿Cómo hacer un podcast? La creación de un podcast tiene un proceso similar al de un video educativo. A grandes rasgos tiene 3 pasos clave: preproducción, producción y postproducción. En la preproducción es importante identificar el tema a tratar, realizar la investigación correspondiente y desarrollar un guión del contenido que se abordará. Producción. En esta etapa se realiza la grabación del podcast. Utiliza la grabadora del celular o la computadora si no posees una grabadora de voz profesional. Postproducción. Se escucha la grabación y se edita de ser necesario. Se puede colocar música de fondo o efectos de sonido para realizar un audio con armonía.
Sobre este proceso se profundizará en la siguiente sesión. Posterior al desarrollo del podcast, se debe utilizar un servicio de distribución para enviar o compartir con un único enlace. Se pueden explorar herramientas como SoundCloud, en el que puedes encontrar podcasts de diversas temáticas y compartir grabaciones propias. Es gratuito con un límite de 180 minutos. Posee versión Pro de pago. Podomatic ofrece el servicio de distribución de podcast con la oportunidad de aprovechar herramientas de promoción y generar ingresos. Es gratuito con un límite de 6 horas de grabación. Spreaker posee un sistema más sofisticado para realizar podcasts en vivo y está conectado con servicios como iTunes, YouTube y SoundCloud para la distribución. Es gratuito con un límite de 5 horas de almacenamiento. Ahora que tenemos claro qué es un podcast y cómo crearlo, podemos generar ideas para incluirlo en un proceso de enseñanza y aprendizaje. El podcast puede complementar o reemplazar las sesiones de clase dependiendo del método de enseñanza que se utilice y la facilidad de adaptación del grupo de estudiantes. Incluso ustedes como estudiantes también pueden crearlos. Para los docentes complementar las clases con el podcast o para los estudiantes se sugiere hacer lo siguiente. Primero, grabar las instrucciones. Se utiliza el podcast como recurso para dar instrucciones de actividades o tareas. El objetivo es que el audio tenga claridad suficiente para que el estudiante o nuestros oyentes no tengan consultas futuras. Lecciones cortas. Se pueden crear propios podcasts relacionados a un tema en específico de clase y discutirlo luego de escucharlo. A continuación vamos a escuchar un podcast que elaboramos junto con la docente Marisol Alzate del Colegio La Joya, alusivo al Día del Idioma. En este caso cuenta con imágenes que lo ambientan, pero recordemos que un podcast es solo audio. El 23 de abril es el Día del Idioma Español, celebración que tiene lugar en los países de habla española como un homenaje al recuerdo de uno de los escritores más eminentes de todos los tiempos, Miguel de Cervantes Saavedra, quien murió en 1616. Cervantes y el idioma español están unidos por la literatura y por la historia. El idioma dio a Cervantes los instrumentos de expresión para escribir su maravilloso Don Quijote de la Mancha, pero Cervantes utilizó el máximo ingenio de la lengua, que puso a circular como en una incursión quijotesca por todos los caminos del mundo. Muchos críticos la consideran como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, y hasta se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. Ese mismo día, en diferentes años, nacieron y murieron célebres personajes de la literatura universal. William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en Inglaterra, y 335 años después, un nuevo 23 de abril, vino al mundo en San Petersburgo, Rusia, el famoso escritor Vladimir Nabokov, autor de la novela Lolita. Pero esta fecha aún encierra otra singular anécdota literaria, pues el 23 de abril de 1616 es enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid Miguel de Cervantes, fallecido el día anterior. Hay una novela del escritor colombiano Nahum Montt titulada Hermanos de Tinta, que cuenta de manera magistral la vida de Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare en una narración paralela. Los invito a leerla. Por algunos hechos como los mencionados, el 23 de abril de cada año se celebra el Día del Idioma, el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, que son relativamente una nueva celebración que se ovaciona desde 1995. Eres tu amigo libro, ventana del mundo, y en tus páginas admiro lo que mi vista no pudo. Eres tu amigo libro,
la aventura que he soñado, el poema que recito, el cuento que me ha calmado. Un libro es un amigo en el que encontrarás historias fascinantes y muchas cosas más. Así que no te olvides de tener un libro a mano, y es que descubrirás que él es como un hermano. Queridos estudiantes del Colegio La Joya, es tiempo de reconocer el valor de nuestro idioma leyendo lo que más nos guste. Una mágica fábula, intrépidas aventuras, sorprendentes historias de héroes, insospechables relatos fantásticos, estremecedores cuentos o las más románticas novelas. Siempre hay un libro en tu búsqueda. Déjate encontrar. Recuerda, toda lengua es un templo en el que está encerrada el alma del que habla, y el lenguaje es el vestido del pensamiento. Valora tu idioma, háblalo y escríbelo bien. Es la invitación del área de Humanidades. Si eliges reemplazar tus sesiones con el podcast, te aconsejo que revises el método Flyped Classroom. Puedes dar instrucciones de escuchar el podcast en casa y en clase realizar actividades basadas en ese contenido. De esa manera, identificarás si fue o no comprendido. Motiva a los estudiantes a realizar sus podcasts. Si has practicado el uso de podcast en la educación o en tus clases, será muy sencillo pedir a tus estudiantes que realicen los podcasts con una guía clara y objetivos específicos. Motiva en primer lugar a que busquen por su cuenta un podcast con una temática que les interese y lo escuchen, para entender cómo se realiza a nivel profesional. El estudiante desarrollará habilidades de expresión verbal, ya que tendrá que entender los conceptos para explicarlos claramente. De esta manera, el docente tiene la oportunidad de utilizar el podcast como una herramienta de evaluación indirecta.